Ley 113. Profesionales colaboradores de la jurisdicción y abogados, procuradores y graduados sociales. Sonia Calaza López. Sumario. 1. Introducción. Abogados. 1. Concepto, ingreso y régimen legal. 2. Estatuto jurídico. A. Derechos de los abogados. B. Deberes de los abogados o incompatibilidades de responsabilidad disciplinaria de los abogados. 2. Procuradores. 1. Concepto, ingreso y régimen legal. 2. Estatuto jurídico, funciones, derechos, deberes y graduados sociales. Incompatibilidades. N. Y introducción. El libro 7 de la Ley 6/1985. De 1 de julio del Poder Judicial, titulado, del Ministerio Fiscal y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia, destina su título y al Ministerio Fiscal, su título a los abogados, procuradores y graduados sociales, y su título 3, a la Policía Judicial. 2. Abogados. Corresponden exclusiva a la denominación y función de abogado, según el precepto 542 de la LOPI, en su apartado primero, al licenciado, ahora gradua. 2. Egresado, en derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico. La relevancia de la asistencia letrada en la práctica totalidad de procesos de 2. Los órdenes jurisdiccionales, elevada a la categoría de derecho fundamental. Artículo 24, 12e, todos tienen derecho a la asistencia de letrado, por tratarse o a razonable proyección del derecho a la tutela judicial efectiva, y en su verso, del derecho de defensa, encuentra su fundamento esencial, en razones de especialización, conocimiento científico y técnico, así como pericia en todas y cada una de las fases, tanto previas al proceso, como propiamente procesa. Desde, el inicial asesoramiento jurídico respecto de la conveniencia de iniciar, o no, el proceso judicial, hasta, 2, la posterior selección de los hechos realmente pertinentes relevantes, con preparación de su oportuna prueba y ordenamiento jurídico, pasando por la preparación de puntual acomodo en él. Y. Las distintas fases procedimentales, con sus respectivas finalidades, todas ellas orientadas a lograr, 2, el, a veces complejo, convencimiento del juez. Respecto a concretas unión fáctica e interpretación jurídica, siempre en bene letrada resulta de cous legítimos intereses de sus clientes. Esta preceptiva asistencia de fundamental, a su vez, para dotar de agilidad, seriedad, rigor, tecnicismo, profundidad imprescindible contenido jurídico, legal, jurisprudencial y doctrinal a los procesos judiciales sustanciados, con una noble aspiración a alcanzar la igualdad procesal de todos los contendientes en los procesos, contenciosos o voluntarios, celebrados ante nuestra Administración de Justicia. 1. Concepto, ingreso en régimen legal. Misión. Los abogados son, en esencia, los profesionales del derecho que tienen por privadas exclusiva u excluyente, coadyuvar al éxito de las pretensiones públicas o formuladas por las personas físicas o jurídicas, en su posición activa u marco pasiva implicadas en toda suerte de procesos judiciales y ello tanto en el de anticipación, las actuaciones de pre y extraprocesales, dirigidas a prepararlo, solicitud, la demanda, o la prueba a medidas cautelares previas a la interposición de incluso la propia, a prevenirlo, diligencias previas, propuesta de acuerdos o desincentivación del NES intrapretendiente, como en el de las actuaciones procesales, ya en el del ámbito del propio las funciones de procedimiento mediante formulación de asesoramiento, consejo, elaboración de estrategias procesales, conocimientos escritos y, en esencia, defensa técnica, merced a sus especiales vida de los científicos y técnicos, en orden a lograr la concordia, la efectividad de derechos y libertades. Procedimiento como él. Fundamentales y la justicia, tanto del propio. Su intervención. Resultado. La relevancia de este profesional es tal que, de todos los, resulta preceptiva en la práctica totalidad de procesos judiciales órdenes. Por el real acceso a las profesiones de abogado y procurador se encuentra regulado. De la ley. Decreto 34/2006, 64/2023, de 38 de febrero, por el que se aprueba el reglamento. García octubre, sobre el acceso a las profesiones de la procura. El artículo 2.1 de este Real Decreto establece que la obtención del título profesional para el ejercicio de la abogacía y de la procura requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos. 1. Estar en posesión del título universitario oficial en licenciatura o de grado de Derecho.
2. Acreditar la superación del curso de formación especializada comprensivo. Para el ejercicio de la abogacía y del conjunto de competencias necesarias para él. La procura. Dicho curso incluirá la realización de prácticas en despachos, instituciones u otras entidades relacionadas con el ejercicio de dichas acciones en los términos previstos en este reglamento. Generar la prueba de evaluación final acreditativa de la capacitación profesional para el ejercicio de la abogacía y la procura. Formación y la evaluación de aptitud profesional deberán realizarse, la tal y como prosigue este mismo precepto en su apartado según todo caso conforme a los principios de igualdad de trato y no discriminación por razón de discapacidad, edad, sexo, salud, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, origen racial o étnico, religión o creencias, o cualquier otra o condición o circunstancia personal o social, así como universal. Al principio de accesibilidad asimismo. En los lugares de realización de las prácticas se garantizará a las personas con discapacidad los apoyos tecnológicos necesarios y la eliminación de las posibles barreras físicas y de comunicación. 2. Estatuto jurídico. La relación que conecta o vincula al abogado con su cliente es, como se verá con mayor detalle en el Manual de Derecho Procesal Civil, el de un contrato de arrendamiento de servicios, cuando la elección privada de este profesional de su expresa confianza sea personal, libre y directa. Ahora bien, la insuficiencia de recursos económicos para litigar cero, en otro caso, la no designación de abogado. En los procesos en que su intervención resulte preceptiva, así, en los penales, confiere, a sus beneficiarios o desertores, un derecho o deber, respectivamente, de ser defendidos por un abogado designado de oficio, como también se estudiará con mayor rigor, la defensa de un interés público, del Estado, o de una comunidad autónoma, conlleva, en buena lógica, que sea un abogado del Estado o de esa comunidad autónoma, quien deba asumir la defensa de los derechos o intereses generales concretamente comprometidos en el proceso. Una vez establecida esta breve clasificación, nos centraremos, ahora, en el Estatuto Jurídico de la Abogacía. El Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, EGA, en el que se regulan, en esencia, los derechos, deberes, incompatibilidades, prohibiciones y responsabilidad disciplinaria de los abogados. A todos estos extremos nos referiremos, siquiera sea de manera sucinta, a continuación. A. Derechos de los abogados como derechos más relevantes de los profesionales de la abogacía, entre tantos otros, por poner tan solo dos ilustrativos ejemplos, relativos a la imperiosa necesidad de recabar del cliente, manteniendo la confidencialidad. Celanta información y documentación resulte relevante para el correctoria de su función o el derecho a realizar libremente publicidad de sus servicios. De la legislación sobre publicidad, la defensa de la competencia. Debemos de destacar, de un lado, los referentes y competencia desleal, hemos de destacar, de un SASU. Con plenoresge. Percepción de libertad e independencia honorarios, y, de otro, A2, la lógica. El artículo 542.2 de la LOP señala que, en la actuación ante los juzgados y tribunales, los abogados son libres e independientes, se sujetarán al PRONI. Buena fe, gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su función y serán amparados por aquellos en su libertad de expresión y defensa. De este precepto, V y su corolario, contenido en los artículos 47.4 de Lega. Asterisco. El profesional de la abogacía realizará, con plena libertad, independencia y bajo su responsabilidad, las actividades profesionales que le imponga la defensa del asunto que le haya sido encomendado, ateniéndose a las exigencias técnicas y adecuadas a la tutela jurídica deontológica del asunto, y 58.1, también, delega, en su actuación. Librese. Ante los juzgados y tribunales, los profesionales de la abogacía son independientes, gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su en función. Los términos. V. Podrán solicitar ser amparados en su libertad de expresión y defensa. G2. En el ejercicio previstos del en las normas aplicables, se desprende que los AO encomendado, no defensa de los intereses públicos o privados que tienen que el ordenamiento encontrarán otro límite, sujeción o infranqueable frontera jurídico. Como una proyección lógica de esta libertad e independencia, el profesional cualquier de la abogacía asunto tendrá que le plena sea libertad para aceptar o rechazar la dirección de encomendado, pudiendo cesar en su profesional cuando surjan intervención discrepancias con su cliente y deberá hacerlo, en todo caso por así establecerlo el art. 50 delega, cuando concurran circunstancias que afecten a su independencia y libertad en la defensa o al deber de secreto profesional. El profesional de la abogacía podrá además renunciar a la defensa procesal que le haya sido confiada en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se cause indefensión al cliente, estando obligado a despachar los trámites procesales urgentes. El profesional de la abogacía comunicará, eso sí, su renuncia por escrito dirigido al cliente y, en su caso,
al órgano judicial o administrativo ante el que hubiere comparecido y deberá proporcionar al compañero que se haga cargo del asunto y que se lo requiera todos los datos e informaciones que sean necesarios para la adecuada defensa del cliente. Los abogados tienen derecho, como es lógico, a una contraprestación por los servicios prestados, así como al reintegro de los gastos ocasionados. La cuantía de los honorarios será libremente convenida entre el cliente y el profesional de la abogacía con respeto a las normas deontológicas y sobre defensa de la COMPE. Profesionales colaboradores de la jurisdicción L203. Competencia desleal. El artículo 28 del EJA impone, al profesional de la abogacía o a la sociedad profesional de que se trate, el deber de entregar factura al cliente. Esta factura tendrá que cumplir todos los requisitos legales y deberá expresar detalladamente los diferentes conceptos de los gastos. En la medida de lo posible, se fomentará la utilización de la factura electrónica. Los colegios de la abogacía podrán elaborar criterios orientativos de honorarios a los exclusivos efectos de la tasación de costas y en la jura de cuentas de los profesionales de la abogacía, así como informar y dictaminar sobre honorarios profesionales, pudiendo incluso emitir informes periciales. Estos criterios serán igualmente válidos, según el artículo 29 del EGA, para el cálculo de honorarios que correspondan a los efectos de tasación de gastos en asistencia jurídica gratuita. B. Deberes de los abogados. Los profesionales de la abogacía, en su condición de garantes de la efectividad de los derechos constitucionales de acción, derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 24.1c y defensa, art. 24.2c están obligados a participar, colaborar y cooperar con la administración de justicia asesorando, conciliando y defendiendo en derecho los intereses que les sean confiados. En su intervención ante los órganos jurisdiccionales, estos profesionales de la abogacía deberán, además, atenerse en su conducta, por imperativo del artículo 55.12 a la buena fe, prudencia y lealtad. La forma de su intervención deberá guardar el debido respeto a dichos órganos y a los restantes profesionales de la abogacía defensores de las demás partes, con quienes deben mantener en todo caso recíproca lealtad y respeto mutuo. Una vez establecidos estos relevantes deberes generales de los profesionales de la abogacía, respecto de los profesionales integrantes de la administración de justicia y de sus homólogos, los restantes abogados, hemos de especificar ahora, de forma más concreta como deberes esenciales para con los clientes, dentro ya y su órbita de actuación específica en todas y cada una de las controversias en las que intervienen, los siguientes, facilitar al cliente su nombre, número de identificación fiscal, colegio al que pertenece y número de colegiado, domicilio profesional y medio para ponerse en comunicación con él o con su despacho, incluyendo la vía electrónica, cuando se trate de una sociedad profesional o despacho CEO. Lectivo, informar al cliente de su denominación, forma, datos de registro, régimen jurídico, código de identificación fiscal, dirección o sedes de la 1. Se presten los servicios y medios de contacto, incluyendo la vía electrónica. Artículo 48.1 EGA. 2. Informar a su cliente sobre la viabilidad del asunto que se le confía. Curar, disuadirle de promover conflictos o ejercitar acciones judiciales. Fundamento y aconsejarle, en su caso, sobre las vías alternativas para la mejor satisfacción de sus intereses. Artículo 48.3 EGA. 3. Informar a su cliente sobre los honorarios y costes de su actuación, mediante la presentación de la hoja de encargo medio equivalente. También hacerle saber las consecuencias que puede tener una condena en casta así. Su cuantía aproximada. Artículo 48.4 EGA. 4. Informar a su cliente acerca del estado del asunto en que esté interviniendo y sobre las incidencias y resoluciones relevantes que se proban en los procedimientos administrativos y judiciales, si el cliente lo requiere, proporcionarle copia de los diferentes escritos que se presenten o reciban, de las resoluciones judiciales o administrativas que le sean notificadas y de las grabaciones de actuaciones que se hayan producido. Artículo 48.5 EGA. 5. Poner a disposición de sus clientes un número de teléfono, un número de fax, una dirección de correo electrónico o una dirección postal para que estos puedan dirigir sus reclamaciones o peticiones de información sobre el servicio prestado. Artículo 52.1 EGA. 6. Dar respuesta a las reclamaciones de sus clientes que se presenten en el plazo más breve posible y, en todo caso, antes de un mes contado desde que se hayan recibido. Artículo 52.2 EGA. La confianza y confidencialidad en las relaciones con el cliente imponen, finalmente, al profesional de la abogacía, de conformidad con lo establecido por la D. Ley Orgánica 6/1985, de Ley Julio, del Poder Judicial, el deber y el derecho a guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligado a declarar sobre ellos. El profesional de la abogacía está obligado, además, a no defender intereses en conflicto con aquellos cuyo asesoramiento o defensa le haya confianza sido encomendado con los suyos propios y, en especial, a no defraudar la de su cliente. C. Incompatibilidades. El ejercicio de la abogacía, según el precepto LS de Lega, es incompatible
1. Con el desempeño, en cualquier concepto, de cargos, funciones o empleos al servicio del Poder Judicial, de las administraciones estatal, autonómica o local y de las entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas, cuya normativa reguladora así lo imponga. 2. Con la actividad de auditoría de cuentas en los términos legalmente previstos. Con cualesquiera otras actividades que se declaren incompatibles por norma con rango de ley. Finalmente, los profesionales de la abogacía no podrán mantener vínculos y activos de carácter profesional con las personas afectadas por las incompatibilidades recién mencionadas cuando así lo disponga la ley. El profesional de la abogacía que incurra en alguna de las mencionadas causas de incompatibilidad deberá de inmediato cesar en el ejercicio de una de las dos actividades incompatibles. En el caso de hacerlo en la de la abogacía, deberá formalizar su baja como ejerciente el plazo máximo de 15 días, mediante comunicación dirigida a Junta de Gobierno de su colegio. Si no lo hiciera, la Junta podrá suspenderle cautelarmente en el ejercicio de la profesión, pasando automáticamente a la condición de no ser ejerciente y acordando al tiempo incuar el correspondiente expediente disciplinario. D. Responsabilidad disciplinaria de los abogados. Los abogados están sujetos en el ejercicio de su profesión a responsabilidad civil, penal y disciplinaria, según proceda, ex arts. 546.2 LOP. Las correcciones disciplinarias por su actuación ante los juzgados y tribunales se regirán por lo establecido en la LOP u en las leyes procesales. La responsabilidad disciplinaria por su conducta profesional compete declararla a los correspondientes colegios y consejos conforme a sus estatutos, que deberán respetar en todo caso las garantías de la defensa de todo el procedimiento sancionador. Las facultades disciplinarias de la autoridad judicial sobre los abogados también se ajustarán, como es lógico, a lo dispuesto en las leyes procesales. Las sanciones o correcciones disciplinarias que impongan los tribunales al profesional de la abogacía se harán constar en su expediente personal. Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en el expediente personal del colegiado en el particular de la Sociedad Profesional, Art. 119 EGA. 3. Procuradores. Cuando un ciudadano acude a los tribunales para resolver su conflicto, necesita, como regla general, de la intervención de dos profesionales, el abogado que le defienda y el procurador que le represente. Corresponde exclusivamente a los procuradores, según el precepto de la LOP, en su apartado segundo, la representación de las partes 543, li 2. En todo de procesos, salvo cuando la ley autorice otra cosa. Tipo. Además, podrán realizar actos de comunicación, citaciones, emplazamientos, requerimientos, etc., a las partes del proceso todavía no personadas, así terceros tales como testigos, peritos u otros como intervinientes. El fundamento esencial de la preceptiva intervención de los reside en que la administración de procuradores justicia es mucho más técnica. Ministración es inaneja una que otra sade, dialéctica llena de matices procesales. Les que, en trascendenta ocasiones, desconocen las partes. Hay muchas cuestiones tecnológicas que es necesario conocer y abordar jurídicas con tanta precisión técnica que se hace necesaria la intervención de estos profesionales, por una caracterizados, de una cualificación científica suficiente para cometer, con rigor y responsabilidad, conocimiento. La representación de las personas insertas en un proceso. Inmediatez. Judicial, así. Y. Como, de otro, por la diligencia que debe informar, con fluidez. Seguridad, el tráfico de las comunicaciones mantenidas entre las partes procesales, así como entre estas y el tribunal. 1. Concepto, ingreso y régimen legal. Cholos procesal. Procuradores son los profesionales del derecho, especializados en dir concretamente en el procesos. Procedimiento o tramitación procesal de los jurídicas. Judiciales. En su. Y a ellos incumbe la representación de las personas físicas o las posición activa o pasiva, así como la correcta transmisión de comunicaciones de las partes entre sí y para con el tribunal. Sedimental. La relevancia de este profesional, en cuanto a la tramitación procesal o sus. Los procesos, es tal al igual que acontece, por lo demás, con homólogos, respecto de la tramitación sustantiva, los abogados, que su intervención resulta preceptiva en la práctica totalidad de conflictos jurídicos canalizados a través de los tribunales de justicia. La profesión de procurador podrá ejercerse cuando, una vez superado el grado en Derecho, realice la formación especializada, máster de abogacía y supere una prueba de acceso a la profesión convocada por el Ministerio de Justicia y se incorpore a un colegio profesional. 2. Estatuto jurídico, funciones, derechos, deberes e incompatibilidades. El Real Decreto 1281/2002 de 5 de diciembre, o el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España sede. El estatuto jurídico de estos profesionales con las funciones, derechos, deberes, reglas de actuación, incompatibilidades y régimen de responsabilidad que les son propios, y la procura, según el primer artículo 1 del DLGP, es una profesión libre, independiente colegiada que tiene como principal misión la representación técnica de quienes sean parte en cualquier ley de procedimiento
Es también misión de la Procura desempeñar cuantas funciones y competencias le atribuyan las leyes procesales en orden a la mejor administración de justicia, a la correcta sustanciación de los procesos y a la eficaz ejecución de sentencias y demás resoluciones que dicten los juzgados y tribunales. Estas las competencias podrán ser asumidas de forma directa o por delegación del órgano jurisdiccional, de conformidad con la legislación aplicable. Y hace funciones esenciales de los procuradores se encuentran contempladas en el artículo 3 del EGP, al concretar que, en su apartado primero, que se encargan de la representación de sus poderdantes ante los juzgados y tribunales de cualquier orden jurisdiccional, y en su apartado segundo, que se encargan del fiel cumplimiento de aquellas funciones o de la prestación de aquellos servicios que, como cooperadores de la administración de justicia, les encomienden las leyes. Al igual que los abogados, los procuradores desarrollarán su actividad, según el artículo 4 del EGP, con libertad e independencia, pero con estricta sujeción a las normas deontológicas que disciplinan el ejercicio de la profesión y a lo ordenado en la ley, en este Estatuto General, estatutos de consejos de colegios de comunidad autónoma, particulares de cada colegio y en las demás normas que resulten aplicables. Los derechos esenciales de los procuradores son esencialmente 1. Percibir sus derechos arancelarios. Los procuradores han de ser remunerados por sus intervenciones dentro del proceso de acuerdo con sus aranceles, en la actualidad regulados por el RD 434/24 de 30 de abril. 2. Dar publicidad de sus servicios. Los procuradores podrán hacer publicidad de sus servicios y despachos conforme a lo establecido en la legislación vigente, Exart. 35 EGP. 3. Aceptar o rechazar la representación procesal en un asunto determinado, incluso para renunciar a la representación ya aceptada en cualquier fase del procedimiento, pero siempre de conformidad con lo dispuesto en las leyes, Exart. 6 EGP. Además, los procuradores, conforme al art. 40 del EGP, tienen derecho, 1. A recabar de los órganos corporativos la protección de su actuación profesional, de su independencia y de su libre criterio de actuación, siempre que se ajuste a lo establecido en el ordenamiento jurídico y, en particular, a las normas éticas y deontológicas. Desde luego, podrán pedir a los cargos corporativos, exponiendo las razones de su petición, que se ponga cimiento de los órganos de gobierno del Poder Judicial, juris, o administrativos, la vulneración o desconocimiento de los jurisdiccionales, colegiados, derechos de lo 2. A la remuneración justa y adecuada de sus servicios profesionales seco. Global arancel, que será respetada en relación con sus herederos en caso fallecimiento. En ningún caso se admitirá la fijación del pago que incompatible con las normas arancelarias. Resule. 3. A los devengos que procedan por las actuaciones de carácter extrajudicial. Do ello conforme a las reglas del mandato. 4. A los honores, preferencias y consideraciones reconocidos. Profesión, en particular, al uso de la toga cuando por la ley la asistan a juzgados y tribunales y actos solemnes sesiones de los judiciales, y a ocupar asiento en trados. Y. A la misma altura de los miembros del tribunal, fiscales, secretar abogados. 5. A. Legio. Participar. A formular. Con voz y voto, en la Asamblea General de sus respectivos o peticiones y igualdad, a los cargos. Propuestas, acceder, en condiciones de colegiales, en la forma y requisitos que establezcan las normas legales y ya se contemplan estatutarias y a los demás derechos que para los colen el ordenamiento jurídico aplicable. 6. Los a ser sustituido, en cualquier actuación procesal por otro procurador. Procuradores tienen los 1. Son siguientes deberes, Exart 37 GP. Deberes esenciales de los procuradores. 1.1. Desempeñar bien y fielmente la representación procesal que se le encomiende. 1.2. Cooperar con los órganos jurisdiccionales en la alta función pública de administrar justicia, actuando con lealtad, profesionalidad, honradez. Presentados. Diligencia. En sus y firmeza en la defensa de los intereses de sus y relaciones con los diccionales, con órganos administrativos y juris sus compañeros procuradores, con el herado y su mandante el procurador. 1.3. Conducirse con probidad, lealtad, adversa veracidad y respeto. Con la parte mantendrá, en todo momento. 14. Dispensar un trato considerado y correcto. ¿Qué les 2. Son deberes específicos de los procuradores. Todos aquellos que pongan las leyes en orden a la adecuada defensa de sus poderdantes. La correcta ya sustanciación de los procesos y los demás que resulten de los preceptos orgánicos y procesales vigentes, Exart 38 EGP. 3. Son también deberes del procurador, Exart 39 EGP cumplir las normas legales, estatutarias, deontológicas y los acuerdos de los diferentes órganos corporativos. $2. Comunicar, en el momento de su incorporación al correspondiente colegio, su domicilio y demás datos que permitan su fácil localización. También deberá comunicar al colegio cualquier cambio de
Misilio y del despacho profesional. 33. Acudir a los juzgados y tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de notificaciones o de servicios comunes y a los órganos administrativos, para oír y firmar los emplazamientos, citaciones, testificaciones de cualquier clase que se le deban realizar. 3.4. Guardar secreto sobre cuantos hechos, documentos y situaciones relacionados con sus clientes hubiese tenido conocimiento por razón del ejercicio de su profesión. Esta obligación de guardar secreto se refiere, también, a los hechos que el procurador hubiera conocido en su calidad de miembro de la Junta de Gobierno del Colegio o de un Consejo de Colegios de Comunidad Autónoma o del Consejo General de Procuradores de los Tribunales. También alcanza la obligación de guardar secreto a los hechos de los que haya tenido conocimiento como procurador asociado o colaborador de otro compañero. Cuando invoque el secreto profesional, el procurador podrá ampararse en las leyes reguladoras de su ejercicio para recabar el pleno respeto de su derecho conforme a la ley. La profesión de procurador es incompatible, según el artículo 24 EGP, con 1. El ejercicio de la función judicial o fiscal, cualquiera que sea su denominación y grado, con el desempeño del secretariado de los juzgados y tribunales y con todo empleo y función auxiliar o subalterna en órgano jurisdiccional. 2. El ejercicio de la abogacía. 3. Con el desempeño de cargos, funciones o empleos públicos de la Administración de Justicia. 4. Cualquier empleo remunerado en los colegios de procuradores y abogados. En los supuestos de ejercicio simultáneo con otras profesiones o actividades compatibles, se respetará el principio de inmediación y asistencia a juzgados y tribunales en horas de audiencia. 4. Graduados sociales. En los procedimientos laborales y de la seguridad social, la representación técnica podrá ser ostentada por un graduado social, debidamente colegiado, al que serán de aplicación las obligaciones inherentes a su función, de acuerdo con lo dispuesto en su propio ordenamiento jurídico y en la LOPI, Exart. 545.2 LOP. El Real Decreto 1415/2006, DL de diciembre, por el que se aprueban los estatutos generales de los colegios oficiales de los graduados sociales, se ocupa de la regulación del estatuto jurídico, con expresión, entre otros extremos, de las funciones, derechos, deberes e incompatibilidades de sus miembros, personas que ostenten, según su artículo 2, los títulos de graduado social, gradúa, que 2. Social diplomado, diplomado en relaciones laborales, o ULUS, que, cualquiera sea su denominación. Los sustituyanos se creen en el futuro con alcance y nivel equivalente siempre que la ley atribuya a quienes estén en posesión de los mismos el derecho de acceso a la profesión de graduado social y reúnan los requisitos exigidos por estos estatutos y por las normas que les sean de aplicación.